Ok, buen día. Buenos días. Aprovecho para saludar, ya no lo habíamos aprendido. Pax. Saludo Esenio de Paz. Bien, hoy es 21 de junio del año 2022 y nuevamente estamos celebrando el Día Internacional del Yoga. Desde el 2015 se ha empezado a celebrar, pero además hay muchas otras cosas de las que habla, porque al mismo tiempo hoy inicia el signo del cangrejo, el sol inicia su tránsito aparente por el signo del cangrejo. Hay que recordar que la astrología es algo simbólico, psicológico, básicamente, no es astronómico, o sea, matemático, fijo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la astrología, hoy inicia el tránsito por el signo del cangrejo, de nuestro astro rey. Bien, este es el primer signo de agua del zodiaco y hoy amaneció lloviendo. Justo a las 4 de la mañana con un minuto inició el tránsito. Yo estoy despierto desde las 5 y ya estaba lloviendo. Y ya seguía lloviendo, apenas ahorita empezó, ya se paró un poco, pero sigue nublado y escurriendo. Entonces, pues hay mucho de qué hablar, pero el tema principal que quiero tratar es el tema de la yoga, porque ustedes vienen a una clase de yoga, ¿ok? Sí. Quiero resaltar la importancia de que la ONU haya decretado este día como una celebración internacional. Voy a tomar algunos de los datos técnicos del acta que se levantó en la Asamblea General de la ONU. El primer ministro Narendra Modi propuso en septiembre del 2014 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se incluyera el yoga en las celebraciones internacionales de la ONU. La propuesta fue votada y aprobada, y el mundo celebra a partir del 21 de junio del 2015 el Día Internacional del Yoga. El secretario general de la ONU en aquel entonces era Ban Ki-moon, dijo en un comunicado que el yoga puede unir. Y esa palabra me gusta mucho, porque precisamente yoga significa unión. Entonces, Ban Ki-moon dijo en un comunicado que el yoga puede unir a las comunidades de manera inclusiva y generadora de respeto. Aseveró que el yoga puede contribuir a la resistencia contra las enfermedades no contagiosas, no transmitibles, y ayudar a las personas en situaciones de emergencia para encontrar alivio al estrés. Y también sirve para el S4, para el S5 y a todo el que se le esté llevando patas de cabra, ¿ok? Bueno, sí, porque ya el estrés ya a veces no alcanza, ¿no? Bueno, entonces, y que la yoga es un deporte que distribuye el desarrollo. La verdad es que el yoga no es un deporte, pero la verdad es que en los últimos, cuando menos 15, 20 años, los deportistas se han metido bastante al área de la yoga, e incluso en muchos gimnasios han puesto algunas clases de yoga. Lo que pasa es que, al rato lo vamos a explicar más, tomaron la parte externa. Y es más, tomaron la parte externa de una de las 18 yogas que existen, la Hatha Yoga, que es la yoga física. Bien, continúo con esto. La celebración del Día Internacional del Yoga fue aprobado con la unanimidad y el patrocinio de 170 países, lo cual es un fenómeno aún dentro de la Asamblea, ¿sí? Ahorita no se ponen de acuerdo entre todos para que se detenga la guerra entre Rusia y Ucrania, pero para la yoga sí se pusieron de acuerdo. Bien, entonces eso lo hizo notar el diplomático portugués en aquel entonces, Álvaro Mendoza, a nombre del presidente de la Asamblea General
de la ONU, el ugandés Sam Kutesa. Y dijo, Álvaro Mendoza dijo, difundir las ventajas del yoga será beneficioso para la salud mundial. El texto de la propuesta del 7 de noviembre de 2014 presentado a las Naciones Unidas para sumar el yoga a la larga lista de celebraciones citó la importancia de que la gente adopte decisiones más saludables y modos de vida que propicien la buena salud. Entonces, pues por eso lo estamos celebrando, y yo quiero hacer énfasis en que esta es una enseñanza que desde hace bastantes años se ha difundido, mucho antes de que lo aprobaran oficialmente en la ONU. Y en esta laptop tengo la imagen de una flor de loto, porque es el primer símbolo que nos recuerda lo que es precisamente el desarrollo de la labor del yoga. La flor de loto es una especie vegetal que su semilla, de donde germina, está en el limo del fondo de un pantano, y desde ahí brota la vida y su tallo emerge, no importando qué tan profundo sea el pantano, y hasta que toca la superficie, ahí florea. Entonces, ese símbolo de la yoga es básicamente lo que resume todo lo que hay que hacer. Es decir, los seres humanos, si nos ponemos también en esa misma metáfora, consiste en que nosotros salgamos de lo profundo del materialismo, que brotemos como lo que realmente somos. Uno de los grandes misterios que se revelan es que nosotros no somos un cuerpo físico. El dogma materialista dice que somos carne, hueso y un pedazo de pescuezo, ¿no? Pero, por ejemplo, la cultura griega nos heredó algunos axiomas. Hay uno que dice, mens sana in corpore sano. O sea, mente sana en cuerpo sano. O sea, lo que yo entiendo es que si se tiene un cuerpo sano, entonces la mente también está sana, ¿no? Sin embargo, enseñanzas muchísimo más antiguas, como por ejemplo las leyes atribuidas a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Hermes, la primera ley universal de las 7 que hay, dice que todo es mental. Entonces, ¿qué es lo que somos en realidad? ¿Somos cuerpo? ¿O somos mente? ¿O somos ambos dos, no? Como decía el fruto del Fox. Pero, digo, así le decía. Sin embargo, la verdad es que somos muchísimo más que carne, hueso y un pedazo de pescuezo, para empezar. Y en segundo lugar, pues también somos otras cosas. Somos energía, somos emociones, y si nos metemos en más profundidades, pues podemos hablar de un nivel espiritual. De hecho, las religiones es lo que aseguran, que somos un cuerpo que es animado por un espíritu, y se acabó, ¿no? También un binomio, ¿no? Incluso en tiempos más recientes, por ejemplo, Deepak Chopra asegura, ¿no?, el binomio mente-cuerpo. Bueno, pues sabemos quiénes diferimos de esa idea, porque como mínimo somos una trinidad, es decir, entre el cuerpo, que por supuesto tenemos, no es que seamos, tenemos, y algo que lo anima, hay un puente, y ese puente es la energía. Para que quede claro, podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ese auto bonito que está allá afuera, ¿me puedes decir cuál es el alma de ese auto? ¿El alma? El alma de ese auto. ¿Su motor? No. ¿El que la maneja? No. Pues no tiene. Claro que tiene. Es la
¿Dónde se enciende? No, para nada. Tampoco la gasolina, ¿eh? Las llantas. La gasolina sería como la glucosa. Entonces, Las las llantas, llantas. no, pues como los zapatitos, ¿no? Sí, La carcasa, ¿no? O sea, No, mira, hasta es un comercial que yo conozco desde niño. El otro día me puse a investigar qué tan antiguo es el anuncio de las baterías LTH. La luz. ¿La energía? Pero desde antes de que yo naciera, así de sencillo, ¿no? Entonces el comercial dice, LTH, el alma de su automóvil. las Y entonces- Sería de la energía, ¿no? El alma de tu auto es su sistema eléctrico. Porque si ahorita salgo y le quito la batería, ya no lo vas a poder manejar. Está entero. Y tú te subes, eres el conductor, tú serías algo más que el alma. Serías el espíritu, que es diferente. Alma y espíritu son diferentes. Pero, ok. Entonces, aún suponiendo que tu auto tenga la batería puesta, si yo le empiezo a quitar fusibles o le empiezo a quitar sensores, No, ¿va a funcionar bien? no. Bueno, eso es lo que pasa con el ser humano. Y cuando la energía se distorsiona empieza a haber fallas. ¿Ok? Entonces, el yoga lo que propone, entre otras muchas cosas, es que restablezcamos la comunicación entre esa energía que nos anima y esto que es el vehículo que nos contiene aquí, que nos permite estar en este plano. Bueno, entonces se me olvidó bajar el libro de los grandes mensajes. No sé si puedas subir rápidamente por él, en lo ¿Cuál que yo es, sigo el blanco? explicando. Sí, está sobre la camilla, es el más grande. Bueno, entonces, aquí hice una selección de párrafos en donde uno de los instructores más contemporáneos tuvo a bien traernos de enseñanza este libro. No sé si lo conozcan, pero se llama Los Grandes Mensajes. Es el primer libro de la obra literaria del doctor de la Ferrer. Doctor de la Ferrer, aquí en la foto, fue el fundador de una institución que se llama la Gran Fraternidad Universal. En este libro están contenidos 5 mensajes. Los grandes mensajes son 7 en realidad. El 7 es un número muy esotérico. Entonces, lo que hice yo fue una selección de párrafos. Y nada más son 15 hojas que les voy a leer en este momento. Así que pónganse cómodos. No se crean, no se crean. No, pero con mucho gusto, si quieren, se los comparto. Porque es un extracto. Porque la verdad es que se tratan muchos temas. En un futuro, y desde ahorita les invito, vamos a hacer un video sobre asuntos más detallados sobre la yoga, porque precisamente están viniendo a una clase de yoga y mientras más datos tengan, mientras más información vayan comprendiendo, pues va a ser más sencillo. ¿Ok? No es solo una cuestión física, eso es muy importante. Entonces, en este volumen, que son, repito, 5 libros dentro de un tomo, el primer libro, el primer mensaje se llama La venida del gran instructor del mundo. Así se llama. Y en la página 73 por primera vez se menciona la palabra yoga. Y lo que dice es esto, lo voy a leer. Los ocultistas, tanto como los orientalistas, conocen el famoso vocablo Om Mani Padme Hum, que pronunciado con ciertas notas desprende vibraciones al punto de permitir al practicante fundirse en el gran todo, lo que
tiene por efecto dejar al espíritu salir de la envoltura corpórea para ascender a Dios. Punto y seguido. En el lenguaje yoga es hacer vibrar las fuerzas internas al punto de iluminar Kundalini, a fin de liberar por la abertura de Brahma las fuerzas físicas transmutadas en fuerzas psíquicas. Esa es todo lo que hay que hacer en el yoga. Liberar las fuerzas físicas transmutadas en fuerzas psíquicas. Entonces, pues ya nos pusieron otro plano, ¿no? Del plano físico, pues sigue el psíquico. ¿Qué es el plano psíquico? El plano psíquico son las emociones, pero es esa inteligencia también del subconsciente. Y lo mejor que podemos hacer es aliarnos con él, en lugar de estarnos peleando, ¿no? Desde en los tiempos más modernos, de Sigmund Freud para acá, para que no nos vayamos tan lejos, Sigmund Freud presentó al mundo una metáfora de la mente humana. Puso una fotografía de un iceberg. En algunas publicaciones, de hecho, he puesto la misma fotografía. Y lo que Sigmund Freud explicaba es que esa imagen puede compararse a lo que es la mente humana. Déjenme ver si la localizo rápido. Un iceberg es una montaña de hielo que está flotando en el mar. Entonces, lo que sobresale afuera arriba de la superficie, lo que sale arriba de la superficie es lo más blanco. Esa es la parte consciente del ser humano. Es la que en teoría estamos utilizando ahorita. Digo que en teoría porque luego está uno en una plática y hasta pone uno cara de atento y hasta asiente. Pero la mente, quién sabe dónde anda, ¿no? Ay, no apagué la lumbre de los frijoles, o ching, ya se me mojó, quién sabe qué, estaba lloviendo, o tengo que ir a pagar no sé qué, o qué sé yo, ¿no? Entonces, pues eso no es estar presente. Está presente el bulto, ¿no? Dice un instructor, igualito que en los funerales, ¿no? O sea, cuerpo presente, pero pues ya no hay quien esté ahí. Entonces, en esta metáfora que presentó Sigmund Freud, pues lo que está abajo de la superficie del agua, congelado, es el subconsciente. Eso es exactamente lo que está abajo de la conciencia. Todos los días cuando despertamos, estamos conscientes. Cuando nos dormimos, ya no estamos conscientes. Pero es importante eso para descansar, ¿no? Sin embargo, si eso ocurre durante la vigilia, pues a lo mejor se está uno perdiendo muchas cosas de la vida. Bueno, el punto es que lo que está arriba, en el mejor de los casos, pues es un 5%. En el mejor de los casos. A mí, yo francamente a veces dudo, puede ser 3 o menos, ¿no? Pero sea lo que sea, pues como quiera que sea, lo que está abajo, pues es un 95%, ¿no? Como mínimo. Entonces la pregunta es, ¿quién manda? Bueno, la yoga es precisamente uno de los métodos para convertirlo físico en fuerzas psíquicas para que se libere. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el subconsciente es natural. Todas las emociones son naturales. Pero la palabra emoción, sobre todo en el idioma anglosajón, en inglés, emotion, también se puede interpretar como energía en movimiento. ¿Okay? Así que si se mueve, está bien, es natural.
El problema es cuando una emoción se estanca. Un miedo que se va cultivando y petrificando y haciendo más grande, pues termina dañando algo. Igual, cualquier otra emoción, la ira, la preocupación, la melancolía, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se mueven adecuadamente las emociones y se liberan, entonces podemos entrar en planos superiores. Por encima de lo físico y lo psíquico, pues está el siguiente plano, que es el mental. Muy bien, regresando acá a la enseñanza que el maestro presenta, pues como les mencioné, son bastantes párrafos. El más largo es el último. Si no me equivoco, es como ya en la página 16. Pero antes de entrar en más detalles, vienen con decirles que la última vez que habla de la yoga le dedica todo un capítulo. Capítulo 2, la ciencia yoga. Entonces, lo que hace es desmenuzar. Uno de los párrafos que más me llamó la atención es el segundo párrafo. Dice que la yoga es un sistema de fusión entre lo humano y lo divino, y que este sistema, este método, fue preservado en la India. O sea, no fue inventado en la India. En nuestros tiempos más recientes como humanidad, y esto pues puede moverle muchas ideas a mucha gente. La humanidad es muchísimo más antigua de lo que realmente creemos. Según las cuentas que hacen los que únicamente se basan en, por ejemplo, en lo que cuenta la Biblia, pues aseguran que la humanidad no tiene más allá de 5,000 y pico de años. Cuando los restos fósiles que podemos estudiar en la actualidad, cuando menos tienen unos 300,000 años. ¿Ok? Y seguramente hay cosas muchísimo más ocultas, ¿no? Yo no puedo comprobar la edad de la humanidad, pero sí acepto que seamos muchísimo más antiguos. Entonces, hablando de yoga nada más, si la India fue el país, la India, fue depositario de la enseñanza y la preservó, entonces estamos hablando cuando menos de unos 100,000 años para acá. Pero la yoga es mucho más antigua. Parte de las investigaciones que el maestre andaba haciendo en sus recorridos de trotamundo que fue precisamente encontrar, por ejemplo, estatuillas en América con posturas de yoga muchísimo más antiguas. Entonces la verdad es que nadie sabemos dónde nace la yoga, ¿ok? Los archivos esotéricos, lo cual no se puede comprobar nada, pues aseguran que la yoga viene cuando la humanidad alcanzó su, entre comillas, principio del desarrollo físico. Es decir, si ahorita estamos hablando de la India para acá, se puede decir que esta humanidad actual es la raza aria y la anterior fue la Atlante. La Atlante, pues se considera leyenda, algunas, pero hay quien asegura que fue una realidad. Como no lo podemos comprobar, entonces solo estoy mencionando, ¿ok? Bueno, antes del Atlante hubo otra humanidad, la lemuriana. Entonces, básicamente, lo que aseguran los archivos esotéricos es que la Hatha Yoga, la primera de todas las yogas, viene para ayudar al ser humano a desarrollarse hasta el grado del perfeccionamiento físico.
porque la Hatha Yoga es una yoga que se considera la yoga del equilibrio. Ha significa sol, Ta significa luna, yoga significa unión. Entonces, Hatha Yoga es la unión del sol y la luna, es decir, la unión de los principales símbolos del polo positivo y el polo negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando armónicamente se equilibran ambas fuerzas aparentemente opuestas, pero que en realidad son complementarias? El mejor ejemplo lo tenemos en un foco de la casa. Ahí hay un cable que transmite el polo positivo y otro cable que transmite el polo negativo. Si yo saco los dos cables y los junto, ¡pum!, provoco un cortocircuito. Sin embargo, dentro de esa instalación hay un tercer elemento, otra vez una trinidad. Ese tercer elemento es la bombilla eléctrica. La bombilla eléctrica permite que la electricidad se manifieste como luz. ¿Ok? Entonces, en la Hatha Yoga es lo que se pretende lograr, equilibrar nuestras fuerzas positivas y nuestras fuerzas negativas para que surja un tercer elemento armonizador, que ese tercer elemento armonizador es el canal denominado Sushumna. El canal positivo en Hatha Yoga se llama Pingala y el negativo se llama Ida, y se representa como dos serpientes que van entrelazándose y van irguiéndose, y entonces hay un canal central, que ese es el neutro, ese es Sushumna. Ese canal central es el que va activando lo que en yoga se denomina chakras. ¿Ok? Esto es muy importante. Si partimos de la base de que la yoga nace en la India, entonces pareciera que esto es una corriente de orientalismo y tenemos que repetir exactamente las mismas palabras que allá se manejan, ¿no? Hay palabras que no tienen traducción. Chakra es uno de ellos. Chakra textualmente significa rueda, pero los chakras no son una rueda, son como un vórtice de energía. ¿Ok? Pareciera una rueda, pero no lo es. Un vórtice es mucho más que una rueda, ¿de acuerdo? Pero no es tan difícil de comprender. Es como si dijéramos, a ver, dime cómo se dice taco en Polonia. Taco. ¿Y en China? Taco. ¿Y en Sudáfrica? Taco. Porque taco es una palabra mexicana y no tienen por qué traducirla. ¿Ok? Sabemos que es un taco, pero no tenemos por qué cambiarle. Bueno, ok. Entonces, estas palabras de chakra, kundalini, es lo mismo, bueno, son palabras que en ese momento ahí las son de ellos y bueno, las respetamos, ¿sí? Pero para que nosotros las comprendamos, por ejemplo, el maestro de la Ferrer, en lugar de chakra, bueno, además de chakra, dice centros nervofluídicos. O sea, y también nos explica que nuestras glándulas de secreción interna son la representación física de esos centros nervofluídicos. O sea que tiene un fluido nervioso, que emanan un fluido nervioso, más allá de lo hormonal. Lo hormonal, por muy sutil que sea, sigue siendo físico. Pero la energía que despliega un chakra activo es diferente, es muchísimo más sutil. Otro ejemplo para que quede lo más claro posible, ¿no? Los ojos son algo físico, ¿sí o no? Pero sabemos que también es un sentido de la vista. Pero díganme, explíquenme, que alguien me explique, la diferencia de energía entre alguien que te ve con amor
A alguien que te mira y te Muy bien. barre, ¿no? Ajá. En el mejor de los casos, o sea, eso sería una emanación nervofluídica de un sentido. Sí. Es diferente. Son cosas muy sutiles, Ajá. pero la neta es que, pues a veces todavía recuerdo las miradas de la mamá cuando hacía uno una travesura y Ajá. volteaba y uno sentía que, ¿no? Está mal. Bueno, entonces por ahí va el asunto. Así que, bueno, hoy recordamos que estamos celebrando algo a nivel internacional y que hay mucho que estudiar, ¿ok? La Hatha Yoga, siendo la primera yoga que se desarrolló para el ser humano, fue el principio de algo muchísimo más grande, ¿ok? Tampoco sé en qué momento alguien enlazó la enseñanza de la yoga con un libro considerado sagrado por muchos también, que es el Bhagavad Gita. Algunos dicen que es como la Biblia del hindú, pero yo creo que son muy diferentes. Sin embargo, es un libro precioso y hay muchas cosas que aprender. Hay quien dice, entre ellos el maestro de la Ferrer, que los 18 capítulos del Bhagavad Gita tienen que ver cada uno con una forma de yoga. Sin embargo, esos 18 diferentes tipos de yoga, el maestro de la Ferrer los resume en 4. La base de todo es la Hatha Yoga, que sería la yoga física. Un segundo nivel es la Bhakti Yoga, que es la yoga devocional. Si la Hatha Yoga es para lo físico, el Bhakti Yoga es para lo psíquico. Entonces es muy interesante, muy bonita, muy poderosa. ¿Okay? ¿Han escuchado eso que dicen que los hombres somos el sexo fuerte y las mujeres el sexo débil? Pues es falso. En realidad, la mujer es el sexo fuerte. Y su verdadera fortaleza es psíquica. Sí. La neta Pues sí. es una La realidad. física, ¿no? Los varones más bien como que somos el sexo bruto, pero en el sentido de los diamantes. O sea, como que estamos muy silvestres y entonces tenemos muchas cosas que aprender. Por eso los taoístas, considerados la cultura más sabia de toda la historia de la humanidad, aseguran que cuando un varón se disciplina, puede llegar a ser tan poderoso como una mujer. ¿Okay? Bueno, entonces la Bhakti Yoga, una yoga devocional, es muy, muy, muy importante, sobre todo para los varones. ¿Okay? Bueno, después viene un tercer nivel. Muchos aseguran que el tercer nivel pues, sería el mental, ¿no? Físico, psíquico, mental. No es lo mismo la psique que la mente. La psique es lo subconsciente. Y la mente, ya podremos estar hablando de la conciencia, la autoconciencia. Lo que nos diferencia del reino animal es precisamente la autoconciencia. Todos los animalitos son guiados por el instinto, es diferente. No hay maldad incluso, no hay planes, ¿ok? En cambio nosotros sí podemos entrar en esos temas. Así que es una gran diferencia. Lo que otras enseñanzas aseguran es que esa parte consciente, por muy pequeñita que sea, es muy poderosa, pero al mismo tiempo está dividida. Si lo vemos en la estructura del cerebro, bueno, tenemos un cerebro primitivo, que es el bulbo raquídeo, luego tenemos una segunda capa, que es el sistema límbico, que ahí es en donde se depositan las emociones, pero luego tenemos una tercera capa, que se conoce con el nombre de neocórtex, o la corteza nueva. Y ese neocórtex está dividido en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y entonces, eso lo estableció la Cábala desde hace muchos años.
dice que hay una parte de la mente, de la autoconciencia, que es concreta. Es la que nos dice 2 por 2 son 4. 4 entre 2 son 2. ¿No? ¿Cuánto es la mitad de 1 más 1? La derecha. La concreta. La izquierda. El hemisferio izquierdo sería el cerebro o el hemisferio concreto, el objetivo, el razonable, entre comillas, ¿no? Y el hemisferio derecho sería el intuitivo. También se le dice el abstracto, ¿ok? Una obra de arte es abstracta. En cambio, para hacer esta mesa, pues se necesita algo concreto, una medición y una función y una elección de materiales, etcétera, ¿no? En concreto, aunque también puede ser artística, se puede combinar, ¿ok? Entonces, si regresamos a lo de la yoga, pues si es lo físico, la hatha yoga, lo psíquico, el bhakti yoga, lo sería lo mental, y después vendrían planos superiores. Hay quien asegura que el plano superior pues ya es lo espiritual. ¿Okay? Bueno, el maestro de la Ferrer no hace esa selección, no hace esa división. Él pone en tercer lugar por encima del Bhakti Yoga, la yoga de la disolución, lo cual nunca me ha parecido muy pues ordenado, porque si se va a disolver, entonces después ¿qué queda? Pues nada, ¿no? Pero es mi opinión, ¿ok? Sin embargo, el doctor de la Ferrer dice que la Hatha Yoga, luego la Bhakti Yoga, luego la Laya Yoga, que es la yoga de la disolución, y finalmente la Raja Yoga, que es la Quizá yoga de la mental. disolución material, ¿no? Porque no se puede diluir el alma o el espíritu. Bueno, es que es muy específico en otros libros. El séptimo mensaje, que es todo un libro, se llama Yoga Yogismo y se dedica exclusivamente a hablar de la yoga, y ahí es en donde define lo que es la Laya Yoga. Es la disolución del cuerpo. Sí, pero el punto a lograr es liberar el espíritu. Entonces, ¿cómo seguiría una yoga mental después? ¿Sí me explico? Porque la mente no es cuerpo. Precisamente por eso son mis dudas, ¿sí? Yo pondría primero la Raja Yoga y después la Laya, porque si ya se libera la mente, pues entonces ya, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Bueno, entonces como yo no soy un instructor, solo lo comento, ¿no? Entonces, si el Bhagavad Gita, hay gente que asocia 18 tipos diferentes de yoga con cada capítulo del Bhagavad Gita, y aquí nada más hay 4 divisiones. Todas las demás, Kundalini Yoga, Kriya Yoga, Mantram Yoga, Gnani Yoga, Karma Yoga, todas las otras son secundarias. Agni Yoga incluido. Es lo que está escrito en la obra literaria del maestro de la Ferrer. Yo por eso soy un estudiante, ¿ok?, de la obra literaria, y por supuesto también me apoyo en muchísimos otros instructores. Porque estamos, que él mismo dice. Precisamente, pues cuando el doctor de la Ferrer citaba a alguien, pues especificaba en qué libro y en qué página tomaba cierta cita y la agregaba a su obra, ¿no? Por ejemplo, en el séptimo mensaje, pues están citados más de 1000 autores diferentes. Así que es un compendio, un resumen de muchísima información, y es larguísimo estudiar. Otro de los detalles que me llama mucho la atención es que desde el primer mensaje hace una invitación a que todos participemos dentro de lo que está ocurriendo en la actualidad, es decir, dentro del cambio de era. Estamos viviendo una nueva era
que según las cuentas de la astrología, pues empezó en 1948. Es decir, estamos apenas en el año número 75 de la nueva era, la cual va a durar algo así como 2500 años. Así que le falta un chorro. Estamos en la transición. Entonces, aquí desde el principio el maestre de la Ferriera asevera que viene a América, vino en 1948, con un mensaje espiritual y de documentación científica, porque ese es el espíritu de la nueva era. Es decir, basta de dogmas, ni dogmas religiosos ni dogmas científicos. Así que la invitación es a estudiar y profundizar todo el que quiera. Entonces, dice, lo primero que cada quien puede elegir es participar como simpatizante del espíritu acuariano, que es lo que hacemos mucho. Por eso la importancia de que en la ONU estén de acuerdo 170 representantes de países que digan, es que la yoga es buena para todos, ¿no? Bueno, hay una segunda categoría que se les denomina adeptos. Entonces, más adelante va especificando lo que es un adepto, es decir, alguien que definitivamente está comprometido con la obra de la institución que él fundó. ¿Ok? Y ahí sí ya hay más exigencias, porque lo indispensable es la disciplina. ¿Ok? No se puede uno poner el título de adepto y andar regando el tepache por todos lados, ¿no? O sea, no hay congruencia, pues, ¿no? Por decir algo, ¿no? Ya se dieron cuenta que traigo mi chonguito, me he estado dejando crecer el cabello y hay veces en que lo vuelvo a cortar. La gente que me conoce sabe que desde los 15 años yo me dejo las greñas largas, las he traído hasta acá y pues también con la misma lo vuelvo a cortar, ¿ok? Poco a poco he ido sabiendo que el cabello largo es muy bueno para la psique masculina. El cabello largo es una extensión del sistema nervioso, son como antenas, ¿ok? No sé si sepan, pero durante la guerra de Vietnam, los gringos se trajeron a los rastreadores apaches, sioux y otras tribus norteamericanas originarias para que les ayudaran a encontrar al enemigo allá en la selva de Vietnam, ¿saben? Y saben que Vietnam es la única guerra que ha perdido Estados Unidos. Una de las razones es que porque como los alistaron, les cortaron el cabello a todos. Así que pues perdieron su poder. ¿Ok? Bueno, no es obligación usar el cabello largo. Es una herramienta que se puede utilizar, pero tampoco asegura que con esto, traer las greñas largas, ya uno haga el voto de Nazareno, ¿eh? O sea, es muy diferente ahí. Como, sí, claro, el voto de Nazareno incluye no que ningún metal toque los atributos masculinos. ¿Cuáles son los atributos masculinos? En general el cabello, la barba. Ahora hay hasta tipos que se hacen el brasileño, ¿no? Bueno, ok. Son otros temas. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que esta nueva era es propicia para que se difunda esta enseñanza tan extraordinaria que es la yoga y que cada quien elige hasta dónde le entra. ¿Ok? Puede uno ser simpatizante, puede uno ser adepto, y que cada quien se haga responsable de sus propias disciplinas hasta dónde se compromete. ¿Ok? Porque hay una tercera clasificación, que esa es los candidatos a maestro.
Y entonces sí, son palabras mayores. ¿Ok? Para mí un maestro es algo pues muchísimo más elevado. Es más, para mí el maestro es que ha superado 3 cosas. Solo 3, otra vez, la Trinidad. Se ha superado la enfermedad. Se ha superado la vejez. Y se ha superado la muerte. Si no, todos estamos en el camino. ¿Ok? Entonces, pues por supuesto, el interés de cada quien y el libre albedrío es lo que determina hasta dónde nos metemos. Con mucho gusto les voy a compartir estas citas. Ojalá tengamos oportunidad de conversarlas en otra ocasión. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Y si no, creo que ya está seco como para que pongan a hacer algo extra de práctica yoga. De Hatha Yoga. De Hatha Yoga, exactamente. Muy bien, pues gracias por su atención y como siempre, pues cualquier pregunta, si tienen alguna duda, yo se las amplío. Bueno, Muchas gracias. Buen día y feliz Día Internacional del Yoga. gracias.